4:05. Adelante, Luis. Gracias, Maya. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en lo que va a ser la última Open Session, que es como denominamos a estas sesiones en abierto de la temporada, ¿no? Ha sido un año muy intenso, ha sido un año lleno de novedades y de actividad en lo que se refiere a todas las facetas del mundo del almacenamiento. Y una de las que ha sido críticas ha sido la parte de financiación pública, como sabéis, con los fondos Next Generation, más otras líneas de financiación, pues han tenido un enorme protagonismo y más que van a tener, ¿no? Desde hace año y medio contamos con Zavala, que es, digamos, nuestro colaborador en temas de financiación pública. Sabéis que tenéis sus servicios a vuestra disposición siempre que queráis. Y hasta ahora nos han ofrecido siempre esta información actualizada de dónde estamos, qué está pasando, qué líneas de financiación hay abiertas, cómo se han cerrado las que se han cerrado y qué expectativas tenemos de próximas convocatorias, ¿no? Y en este sentido es un lujo contar con Maite García de Zavala, precisamente para que nos dé hoy una visión, un poco de resumen del año, con los temas que a su vez ahora están abiertos o en proceso, o los que esperamos que sucedan a la mayor brevedad posible, o que tengamos cierta previsibilidad de que vayan a suceder en los primeros meses del año 2023, ¿no? Como siempre, tendremos ahora una presentación por parte de Maite y luego quedaremos hasta cumplir la hora, el tiempo que sea necesario para resolver dudas o preguntas a aquellos que queráis, ¿no? Os habéis apuntado más de 125 personas, es toda una idea de que creemos que estamos ofreciendo contenidos de calidad, que son los que realmente os interesan, y la financiación es un tema especialmente interesante, claro que sí, así lo creemos todos, y como muestra es lo que vamos a escuchar de la mano de Maite. Maite, muchísimas gracias. Gracias, Luis y Maya, por organizar la sesión. Bueno, os voy a compartir la presentación y, como ha dicho Luis, al final de la sesión pues podemos compartir las dudas que tengamos y, bueno, entre todos intentar ver un poco, analizar o resolver lo más que se pueda. La presentación está organizada, vamos a repasar los resultados de las convocatorias que ya se han publicado y han cerrado este año, en el 22, que seguramente todos sois conocedores, pero bueno, igual hablando en voz alta todos pues surgen otros puntos de vista, otras cuestiones. Vamos a repasar también lo que está ahora abierto o ya publicado con la ventanilla ya próxima a la apertura y lo que quedaría para 2023, ¿vale? Para finalizar. Si nos vamos a los resultados de las convocatorias de este 2022, bueno, pues ya vemos que de este mapa, ¿no?, que esta hoja de ruta que nos enseñaba el PERTE ERA al final del año pasado, pues casi todas las convocatorias o se han publicado o ya tienen unas bases definitivas, lo que nos dice que están próximas a salir. Entonces, gracias a esta información que hemos recopilado, aquí nos centraremos solo en las que afectan más al core de AEPIVAL, en las de almacenamiento, y con 2 pinceladas sobre las de hidrógeno. Igual, otro tipo de convocatorias pues las dejamos más de lado. La convocatoria, la primera de almacenamiento que se publicó dentro de este componente 8, donde están los proyectos de almacenamiento, era esta, que era de proyectos innovadores de I+D de almacenamiento, ¿no?, que causó un poco de contrariedad porque iba financiado con el reglamento de las ayudas a I+D. No era lo que estábamos esperando de un gran despliegue. Entonces, bueno, pues hubo bastantes comunicaciones con el Ministerio, ver cómo se encajaba, no se encajaba. Al final, bueno, aquí tenéis los resultados, pues no han sido tan fabulosos, digamos, como lo han sido en hidrógeno. No se han agotado los fondos. De los 50 millones que tenía la convocatoria, se han asignado 36 millones. Tenéis aquí los resultados y la puntuación que han obtenido. Ya vemos, bueno, un solicitante se ha llevado más de 24 millones de euros de fondos. Esto también resuelve un poco la duda que han salido varias veces en las convocatorias cuando se habla de el límite máximo son 15 millones de euros por CIF y por proyecto. Y es 15 millones en total en la convocatoria. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que no, que la normativa es 15 por proyecto. Estos resultados confirman, ¿no?, lo que hemos estado comentando. Se puede ir a más.
También que hemos visto de las resoluciones, pues que IDAE ha intentado favorecer los expedientes. Entonces, si en la resolución provisional indica temas que no se cumplían con lo que se esperaba y se ha reajustado la ayuda o se ha reajustado la tecnología a lo que realmente es, no han invalidado las propuestas. Tenéis aquí el enlace a la convocatoria por si queréis un poco ver cómo ha ido y analizarla más en detalle. La siguiente slide, pues lo comparamos con los resultados de emisiones, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la necesidad de acudir a estas convocatorias. Mucho más competidas, se han agotado los 150 millones de euros, se han recibido 137 propuestas en total. Aquí estábamos hablando de 30, no llega a 30 proyectos los que se presentaron. Aquí más de 137 y lo que hemos extractado son las resoluciones de los proyectos que tenían que ver con la línea, con la misión de hidrógeno, almacenamiento de energías renovables, estos temas. Como veis, la nota de corte ha estado mucho más arriba. En la anterior, por encima de 30 puntos, se han financiado todos los proyectos. Aquí estamos en 70 puntos y medio. Es verdad que no mide igual IDAE que CEDETI. CEDETI está centralizado en la investigación. IDAE valora también otros aspectos como las externalidades, ¿no? La creación de empleo, el impacto medioambiental, pero bueno, una convocatoria mucho más exigente, mucho más competida. Cuando hablamos de qué ayuda han recibido las empresas, ¿dónde me merece la pena más ir? Por supuesto, misiones, un 60% de subvención, pero tampoco es mucho más que el 40% que se han obtenido las grandes empresas que iban en consorcio en esta otra convocatoria. Con lo cual, el riesgo, dónde ponerlos, a qué convocatoria tirar, pues esta de IDAE ha demostrado ser bastante ventajosa. ¿Cuál quiero que sea el mensaje de decir esto? De que no dejéis pasar las oportunidades, ¿vale? Que no sabemos cómo van a estar, quién se va a presentar a una, a otra, y es recomendable tirar para adelante e intentarlo, porque ya cuando todos sepamos hacer propuestas como pasa en misiones, pues la competencia será mucho más alta. Un poco ese es lo que quería mostrar con estas dos diapositivas. La convocatoria de hidrógeno, tanto han salido las resoluciones provisionales de pioneros como de cadena de valor, pues aquí sí que ha estado mucho más competida la COL. Se han adjudicado todos los fondos, en la de pioneros los 150 millones de euros y se han financiado 22 proyectos, aunque los aprobados pues han sido muchos más, pero no tienen financiación. Se presentaron 128 proyectos a la convocatoria y aquí un dato también interesante o para reflexionar es que la mitad de estos proyectos presentados no fueron admitidos, tenían algún defecto, lo cual pues un mensaje también para que preparéis muy bien las propuestas, para que leáis bien las bases, las convocatorias, que enviemos la documentación que se nos pide, no la que nos parece que se nos pide, porque muchos proyectos se han quedado fuera. La convocatoria de cadena de valor se han adjudicado también, aquí estábamos hablando de potencias de electrólisis superiores a 20 megavatios. Se asignaron los primeros 60 millones de euros y luego hubo una tanda de repesca con 40 millones del subprograma. En total, 100 millones de euros que ha dado para financiar 7 proyectos. Aquí todos, menos el último que ha entrado, con 15 millones de euros cada proyecto. Como en el caso anterior, os dejo los enlaces a la convocatoria de IDAE para que podáis trastear y ver más en detalle, si tenéis interés, los proyectos. Más resultados que hemos tenido este año y convocatorias que se han abierto y cerrado, pues tenemos la de las comunidades energéticas, exclusivas para las comunidades energéticas, pero donde también es una oportunidad para vosotros como fabricantes o de desarrolladores de sistemas de almacenamiento, porque la gestión de la demanda es uno de los puntos, uno de los ítems que están financiados dentro de estas comunidades energéticas. Entre las dos primeras llamadas se han asignado casi 40 millones de euros, están en el orden de los 37 millones de euros y es importante que es para comunidades energéticas ya constituidas. A lo mismo tenéis los enlaces. También os hemos dejado los resultados de la convocatoria de MOVE singulares, porque una de las aplicaciones, como veis, es nuevos desarrollos de baterías y almacenamiento eléctrico para movilidad.
¿Quién han sido beneficiarios de estas convocatorias? Pues bueno, hay de todo, ¿no? Hay desarrolladores, pero también hay empresas de transporte, utilitarios, end users. Entonces, de estos proyectos tendrán que salir licitaciones y tendrán que ir a pedir presupuesto para llevar a cabo el despliegue, con lo cual también indirectamente puede ser una oportunidad para vuestros perfiles de industriales. Este año 2022 se ha vuelto a publicar esta convocatoria de MOVE Singulares 2, que ha aumentado el presupuesto de 100 millones que salió la convocatoria en el 21, ha pasado a 264 y encima se han excluido los proyectos de implantación de hidrogeneras, con lo cual son proyectos exclusivos casi exclusivos de movilidad eléctrica y también cuando se resuelva pues habrá oportunidad para proyectos de almacenamiento. Finalmente, otra convocatoria un poco así más transversal, bueno, pues la de MOVE Explotas, pero aquí lo que se ha financiado es la adquisición de vehículo eléctrico y los puntos de recarga para empresas grandes que operen en más de 2 comunidades. Eso es un poco el resumen de lo que ha salido hasta ahora y de los resultados. Si vamos a lo que está ahora abierto o próximo a abrir, por parte del IDAE tenemos la convocatoria que han llamado de repotenciación circular. Está ya la convocatoria publicada, pero abrirá el 17 de enero. Esto es un poco lo bueno, ¿no? de IDAE que está haciendo hasta ahora, que publica la convocatoria, pero luego deja una ventana de tiempo hasta que abre la ventanilla. Entonces, del 17 de enero al 10 de marzo, una convocatoria con más de 220 millones de euros de presupuesto, donde se financian 3 tipos de actuaciones, hay 3 programas. El primero, el Repower eólico. Sustitución de instalaciones eólicas ya con años de vida por en los mismos emplazamientos nuevos aerogeneradores con mayor potencia. El segundo programa es lo mismo, renovación tecnológica o medioambiental de minicentrales hidroeléctricas, hasta llegar a los 10 megavatios. ¿Por qué lo comento estas 2 convocatorias aquí? Porque en ambas el almacenamiento aportará la innovación que pide. Hay 10 puntos de innovación y los aporta el contar con sistemas de almacenamiento. Y como veis aquí, os he dejado los porcentajes de subvención. La subvención al almacenamiento para una gran empresa estaríamos hablando de un 40%, ¿no? Y con los costes subvencionables que salen ahí en función de la capacidad del sistema de almacenamiento. Como veis, son valores de subvención mayores que los para los sistemas de generación. Lo cual, en igualdad de condiciones, un proyecto que incluya almacenamiento tendrá más posibilidades de ser financiado que uno que solo haga un repower por cambiar un aerogenerador por otro de mayor potencia. La tercera línea que ha salido aquí dentro de IDAE es para favorecer las instalaciones de reciclaje de palas de aerogeneradores. Ya sabéis que esto tiene muchas sinergias con el PERTE de Economía Circular. Cuando en el PERTE de Economía Circular van a salir convocatorias específicas para sectores claves, del textil, el de plástico y el de bienes de equipo de renovables, bueno, pues ya avisaron desde IDAE que primero sacarían los de palas o materiales compuestos de aerogeneradores en el 22 y luego ya en el 23 sacarían las específicas de estas líneas. Entonces, bueno, pues han cumplido, ¿no? Esto es lo que saldrá ahora y eso, a partir del 17 de enero ya se puede aplicar y de hecho en la web de IDAE ya empiezan a colgar documentación. Otra convocatoria súper interesante, ¿no? De la que llevamos hablando mucho tiempo, el PERTE de Economía Circular. Se divide en 2 líneas, son 492 millones para el PERTE, de los que una línea transversal, le han llamado, digamos, común a cualquier empresa, tiene 192 millones y reservan 300 específicos para vuestro sector, para el textil y para el plástico. La línea transversal ya está abierta, 8 de diciembre, y cierra el 23 de enero. Los primeros cálculos eran el 21, pero bueno, como es sábado, en la web y todo ya actualizan la fecha y es el 23 de enero. Estamos teniendo un montón de consultas, ¿no? De si yo fabrico una batería, ¿puedo entrar porque hago ecodiseño? Si yo tengo como residuo plástico, ¿puedo entrar porque es un embalaje o puedo entrar? Bueno, la respuesta de la Fundación Biodiversidad de momento es quedan excluidos los proyectos relacionados con sectores que trabajen con los productos y residuos
de los que van a tener su propia convocatoria, ¿no? A partir de ahí, cada uno puede seguir la estrategia que desee. Las bases de la convocatoria de esta transversal son comunes a la convocatoria específica, con lo cual, si alguno decide ir ahora, pues ya saben todo lo que tiene que trabajar, ¿no? Os hemos dejado aquí, la convocatoria es, no sé si llamarla técnica o muy específica de residuos. Hace falta apoyarse muchísimo en los técnicos de medio ambiente, en el departamento de medio ambiente de las empresas, ser muy conocedor de la normativa de residuos, y lo que nos pide es valores específicos de cuántos residuos estamos generando ahora o cuánta materia prima utilizamos ahora o cuánta vida útil tiene nuestro equipo y cómo vamos a mejorar. Entonces, aquí se proponen una serie de indicadores que serán necesarios aportar en la memoria. Por supuesto, no hacen falta todos. Nuestro proyecto será o de utilizar nuevas materias primas, o de ecodiseño, o de residuos. Pero siempre ya en el grupo en el que estemos sí que habrá que responder alguna de estas preguntas. Bueno, no voy a repasarlas todas, lo tenéis en la presentación, ya lo veremos, pero bueno, pues no piden nada que no sea un poco de sentido común, ¿no? Pues bueno, ahorro de materias primas fundamentales, cuál es el porcentaje de recuperación de materias primas tras el proceso de valorización, cuánta materia prima virgen voy a dejar de comprar por utilizar una materia prima secundaria. Si estoy hablando de ecodiseño, cuánto va a aumentar la vida útil de mi equipo y cómo lo puedo justificar. Cuántas piezas van a poder ser reparables para no tener que cambiar el sistema completo. Cómo voy a mejorar la huella medioambiental de mi equipo. Son cuestiones que que habrá que resolver. Si ya estamos en la parte que vamos a actuar sobre la gestión de los residuos, pues bueno, otra vez, ¿cuántos residuos dejo de generar en mi proceso productivo? ¿Cuántos materiales los voy a usar para reciclado de alta calidad? ¿Cuántos van a ir para reutilización? ¿Cuántos productos voy a poder recuperar y no van a acabar en vertedero? Aunque esto está cogido de la convocatoria transversal, son preguntas que nos las van a hacer cuando salga nuestra convocatoria específica, con lo cual ya se puede ir empezar a trabajar. ¿Cómo va a ser la convocatoria, no? Aquí tenemos, pues, cuando salga los 300 millones, que esto es común a la primera también, a la línea transversal. Podremos actuar en cuatro líneas. Tendremos que encajar nuestro proyecto en una de estas líneas. En la convocatoria transversal, cada solicitante podrá presentar 2 proyectos, ¿vale? 2 proyectos por NIF. Y aquí sí que nos han confirmado que el límite de ayuda es de 10 millones de euros por NIF entre los 2 proyectos. Habrá que ver luego cuando salga específica si se mantiene, pero ahora estas son las reglas de juego. El porcentaje de financiación de esta convocatoria. También es importante saber primero si es un proyecto de I+D. Si es un proyecto de I+D, tiene su propia línea y su presupuesto reservado. Y aquí se habla del artículo 25, ¿no? Del Reglamento General de Exención por Categorías, que es al final lo que guía todas estas convocatorias. Tenemos para una gran empresa un 25% de ayuda si es desarrollo experimental, un 50% si es de investigación industrial o estudios de viabilidad. Los proyectos de I+D tendrán que ir con certificadora, es decir, un externo, un tercero, nos tendrá que decir que nuestro proyecto es investigación o es desarrollo. Un poco parecido, similar a lo que ha ocurrido en el PERTE del vehículo eléctrico, que ha habido que ir primero pasar por certificadora. ¿Realmente qué ventaja tiene esto de ir a un proyecto, a una convocatoria CDTI? Bueno, pues aquí ya entra en juego un poco qué estrategia de financiación tiene la empresa. Aquí estamos hablando de que es el 25% de subvención. En CDTI tenemos una mezcla de crédito blando y tramo no reembolsable, pero lo que le llamamos la subvención neta equivalente, la intensidad de subvención que se recibiría en CDTI, si es una gran empresa y es individual el proyecto, es un 25%. Entonces, merece la pena ir a esta convocatoria si tenemos un proyecto de investigación. Entonces sí, porque CDTI no nos está financiando la investigación en proyectos individuales. Aquí sí que sería una buena opción. Si no, pues sería algo ya a valorar, pero ya más desde un tema financiero, que me interesa a mí como empresa financieramente, que por filosofía de convocatoria.
Si no es un proyecto de I+D, si estamos hablando de inversiones, las inversiones tienen que ser todas para mejorar la normativa. La normativa de residuos nos dice, por ejemplo, en el reciclaje de palas, que ya está abierta, nos dice que la comparativa es con llevar a vertedero. Bueno, pues todo lo que no sea llevarlo a vertedero y valorizarlo, todas las inversiones que sean necesarias para no acabar en vertedero, serían financiables. Entonces, por eso comentaba que es importante apoyarse en los departamentos de medio ambiente y conocer bien la norma, porque tendremos que referenciar, tendremos que decir cómo supera la norma, qué me dice la norma que tengo que hacer con mi residuo y qué estoy haciendo para que no termine ahí. ¿Vale? Eso serían las inversiones. Y luego, dentro de estas inversiones, la convocatoria distingue entre ¿soy yo el que utiliza mi residuo o soy yo el que valorizo una materia prima virgen? ¿Soy yo el que estoy usando una materia prima secundaria? Entonces, eso va con la línea, digamos, la de arriba, ¿no? La que para las empresas pequeñas es el 60%, medianas 50% y para las grandes el 40%. Porque estamos hablando de que yo me gestiono, yo hago algo con mis propios residuos. Si lo que yo hago es utilizo residuos de un tercero, los traigo y los trato para obtener otro nuevo producto o para valorizar y obtener una nueva materia prima, estaríamos en el segundo caso, residuos de terceros. Entonces los porcentajes bajan un 5% la subvención. Para el caso de grandes empresas, pues estamos en un 35%. Cuando estamos hablando de que son nuestros propios residuos los que estamos tratando, la convocatoria nos habla de que podemos, al menos la transversal, ¿vale? Dice que serán las bases comunes, pero bueno, con seguridad absoluta la transversal. Nos dice que tendremos, si son nuestros residuos, podremos optar a la línea la A, la B y la C. O sea, que busco nuevas materias primas, hago diseño mis productos bajo principios de ecodiseño o hago una mejor gestión de los residuos que obtengo de mi proceso productivo. Cuando yo lo que hago es tratar residuos de un tercero, voy a las facilities de un tercero y recojo sus residuos, entonces la convocatoria acota la participación a la línea A, de reducción del consumo de materias primas, o a la mejora de la gestión de residuos. No son financiables proyectos donde tratemos un residuo del tercero para hacer ecodiseño o puesta en el mercado de productos bajo principios de ecodiseño. Cuando se haga la convocatoria específica lo tendremos que confirmar, pero un poco que nos suene esta normativa, que nos suene cómo ha estructurado la Fundación Biodiversidad la convocatoria, porque es muy posible que se replique. Finalmente, también se incluyen en esta convocatoria proyectos de transformación digital. Aquí nos van a coger los gastos de digamos que es un proyecto como los mismos gastos que en proyectos de I+D, pero la normativa es la de innovación tecnológica. Entonces, si somos una gran empresa, tenemos que ir obligatoriamente en consorcio con una pyme. Y la pyme deberá correr como mínimo con el 30% del presupuesto. Y aquí os dejo las ayudas. Para la pyme sería un 50%, para la gran empresa sería un 15%. ¿Vale? Un poco esto es el puzzle y la explicación que hay detrás de este mapa. Un poco para reforzar las ideas clave. Proyectos de I+D, pues mejor que sean de investigación, ahí sí que merece la pena. Si es de desarrollo, habría que verlo. Los proyectos de inversión, diferenciar si es mi residuo o el residuo de otro. Si es mi residuo, la intensidad es 5 puntos más alta. Y proyectos de digitalización, si soy una gran empresa, deben ir siempre en cooperación. ¿Vale? Esto sería un poco el resumen de esta slide. Otras convocatorias que hay abiertas, os he comentado antes los resultados de comunidades energéticas, donde como veis el punto 5 es gestión de la demanda, donde específicamente nos habla de almacenamiento detrás del contador, o otros sistemas también de almacenamiento. La convocatoria está abierta, abrió el lunes y está abierta hasta el 13 de febrero, ¿vale? Aquí vosotros como empresa no seréis beneficiarios si vais, pero sí que las comunidades energéticas, cuando sean beneficiarias, van a tener que salir a buscar los equipos con los que poder optar a estas inversiones. Entonces, aquí habrá demanda de vuestros sistemas. Y otra vez va a volver a salir la convocatoria de Moves Flotas, que en la convocatoria anterior, la vez anterior, no se agotó el presupuesto. Bueno, pues se da otra oportunidad, ¿no? Para la adquisición de vehículos eléctricos, para los puntos de recarga y para los costes de transformación de la flota hacia la electrificación.
Ya veis, es para grandes iniciativas, ¿no? Porque como mínimo tenemos que adquirir 25 vehículos. Esta está abierta hasta el 8 de marzo. Y ahora, el siguiente capítulo, igual casi lo más, bueno, también era interesante, pero aquí es muy importante lo que va a venir, ¿no? Las convocatorias que tienen que llegar ya en este año que vamos a entrar, en el 2023. Yo creo que la que estamos todos esperando, los proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridados con energías renovables. Ya están las bases definitivas y un poco, bueno, pues confirma lo que ya hablamos en septiembre, ¿no? De cómo iban a ser los proyectos. Son proyectos de inversión. El concepto de innovador, IDAE, como no estamos en CEDETI, IDAE ya lo da de por sí, de el almacenamiento hibridado con energía renovable ya es innovador, de ahí este apellido que tiene la convocatoria. Muy importante, sí o sí, porque para poder tener subvención, para poder tener ayuda, es que el almacenamiento esté asociado a un parque de generación renovable. Esto va a ser un pasa no pasa, no hay posibilidad no hay una gatera, tiene que ser fuentes renovables. Ahí tenéis el concepto de hibridación según la ley del sector eléctrico. Y debe ser adicional, ¿no? La capacidad de almacenamiento a lo que hay. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando incrementar el almacenamiento en la red, que ahora, pues bueno, pues no hay mucha capacidad instalada. Lo que estamos buscando es que se apueste por ello. Entonces, siempre tiene que ser a más. ¿Esto qué hace? Que los proyectos no pueden estar empezados. No hemos podido empezar a gastar en la batería cuando presentamos la propuesta. Tendremos que hacerlo a posteriori, ¿vale? Porque será añadir. La orden especifica que no será necesario que la instalación disponga de los permisos de acceso y conexión en el momento de la solicitud de ayuda. Esto es importante, la orden lo especifica, pero también la orden dice que entre los criterios de valoración es cuanto antes tengas los permisos, más puntos vas a tener, porque digamos que IDAE más se cree tu proyecto tiene más visos de ser realidad y eso le permite a IDAE cumplir los objetivos de instalación de nueva capacidad de almacenamiento que tiene pactados, y son los hitos de cumplimiento que tiene con Europa. Con lo cual, parques de generación renovable que no estén en operación son acogibles, sí, pero va a estar peor evaluado en el ranking que uno que ya está operativo y al que le vamos a adicionar la capacidad de almacenamiento. Un poco eso para que si tenemos varios proyectos en mente para presentar, pues igual elijamos los que más posibilidades tienen de ser financiados, porque la convocatoria pues, va a ser muy competitiva. Prevemos pues, un poco al estilo de hidrógeno, de pioneros de hidrógeno, que va a haber muchas solicitudes, proyectos grandes, que se va a pedir bastante dinero. El límite son 15 millones de euros por proyecto. Entonces, bueno, pues hay que ser un poco selectivo e ir con los proyectos buenos que tengamos. Se deberá probar que sin el apoyo público no sería posible el proyecto. Entonces, aquí estamos hablando de viabilidad económica. También se debe probar que somos conocedores del sector, que sabemos qué ingresos vamos a obtener por los servicios que vayamos a dar a la red. Esto se plasmará en la convocatoria. Tendremos que hacer una previsión de ingresos y gastos que vayamos a obtener a lo largo no solo del proyecto, sino en una previsión pues igual a largo plazo, por lo menos hasta más allá de 2026. Los proyectos deberán estar finalizados el 30 de junio de 2026 y entonces también la norma nos especifica qué significa que el proyecto esté finalizado, ¿vale? Y uno de los requisitos será que esté inscrito y que esté ya operativo. Bueno, aquí os dejo para que lo tengáis a mano. Las ayudas se confirman lo que salían los borradores. Para una gran empresa será de un 45% de subvención, pudiendo llegar hasta el 65% en una pequeña empresa. ¿Qué gastos son financiables? Lo definirá la convocatoria. Pero viendo estos porcentajes de ayuda, ya sabemos que nos están hablando de inversiones y sí que la orden acota estas inversiones al sistema de almacenamiento. Nunca van a ser subvencionables las unidades de generación.
La norma deja abierta la participación de universidades o entidades no empresariales, universidades y centros tecnológicos, que podrán subvencionar hasta el 100% de los costes. Pero siempre eso, teniendo en cuenta que esto es una convocatoria de despliegue y que lo que nos van a hacer es el subvencionar si en la convocatoria se confirma que somos elegibles, porque esto es lo que dice las bases. Si la convocatoria dice que somos elegibles, será inversiones en sistemas de almacenamiento hibridados con generación renovable que sean propiedad de estas universidades o centros tecnológicos, con lo cual en la práctica no parece que sea una convocatoria destinada para universidades y centros tecnológicos, aunque la norma no los excluye. Os dejamos ahí también los criterios de valoración, donde ya veis que la viabilidad económica del proyecto, saber cuál es mi modelo de ingresos, gastos, cuánto subvención pido, pedir menos subvención de la que me corresponde al hacer la cuenta, es clave, casi es de los aspectos que más se van a valorar. En la convocatoria se fijarán los valores porque si sumamos eso, pues a todos vamos a máximos, estamos en 150%, ¿no? Pero bueno, ya sabemos eso, que va a suponer un valor elevado. Las características técnicas habilitadoras para la integración en renovables, los servicios que vayamos a dar, cómo va a ser nuestro sistema de almacenamiento. Todo esto podemos tener información, aunque en la orden no sale, de la convocatoria de I+D de almacenamiento, la que hemos comentado, la primera, donde sí que se hacía un desglose de que describamos, ¿no?, cómo va a ser nuestro sistema de almacenamiento. Entonces, el que quiera empezar a trabajar o un poco a ver por dónde van los tiros antes de que se publique la convocatoria, esta sería una buena aproximación. La viabilidad del proyecto, lo que comentábamos antes, cuánto establecerán hitos de control, pues la DIA, la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de explotación. Cuanto más maduro sea nuestro proyecto, cuanto más hayamos ido avanzando, detectado el sitio, el emplazamiento donde vamos a hacer la hibridación, antes podremos cumplir estos hitos de control y mejor se nos va a valorar en la evaluación. Recordar que como toda convocatoria sujeta a la Ley General de Subvenciones y al Reglamento General de Exención por Categorías, nuestro proyecto no puede haber empezado cuando solicitamos la ayuda, pero este no puede haber empezado significa no puede haber un compromiso firme de ejecución. Y esto se da cuando firmamos el contrato con el proveedor del sistema de almacenamiento, por ejemplo, ¿vale? Estos estudios que hacemos o pedir las autorizaciones administrativas no rompen el efecto incentivador. De hecho, eso se valora que tengamos avanzado o que podamos explicar en la memoria que, bueno, ya hemos empezado los trámites, o sea, ya hemos empezado a sondear a la administración sobre si podremos hibridar o no hibridar. Finalmente, las externalidades, también un punto súper importante, ya lo hemos visto en todas las convocatorias que ha sacado IDAE. Contribución al reto demográfico. Proyectos que estén en zona de transición justa o de reto demográfico automáticamente tienen una mejor valoración que un gemelo que no esté en un emplazamiento de transición justa o de reto demográfico. Cuanto más creemos empleo, mejor. En este sentido, hay que ser ambicioso, pero también realista, porque la convocatoria, las que hemos visto hasta ahora, sí que deja condicionado el pago de la ayuda a que se cumpla lo que se puso. Claro, al final aquí se evalúa a todos en concurrencia competitiva, todos a la vez. Si yo te he dado más puntos porque vas a crear 100 empleos y luego resulta que de estos 100 has creado 10, pues es muy posible que la ayuda se recorte. Si dijiste que ibas a crear 100 empleos y al final has creado 95, bueno, pues eso yo creo que serán temas que se podrán tener en cuenta. Hemos llegado a los plazos, se ha instalado la capacidad y hemos creado empleo. Bueno, pues ahí no es tan posible, aunque en la norma ellos se cubren, IDAE se cubre y decir que puede haber ajustes de la ayuda, bueno, pues ahí serían ajustes menores, no te van a retirar la ayuda, pero hay otros temas que sí. Entonces, ser ambiciosos, pero bueno, casi sería más ser realistas, ¿no? Porque de nada sirve que te den la ayuda, invertir, gastar el dinero y que cuando llegue la justificación se vea que no se ha invertido, que no se ha conseguido lo que se había dicho y poner en riesgo la ayuda. Un poco eso también hay que tenerlo en mente.
Aspectos medioambientales. Cuanto más sepamos del impacto ambiental de la fabricación de nuestros sistemas de almacenamiento, la cadena de valor, quiénes son nuestros proveedores, cuanto mayor sea el número de proveedores nacionales o europeos, mejor estará valorado nuestro proyecto. Luego temas de equidad de género, por supuesto, o participación de pymes en el proyecto. Esta participación no tiene por qué ser como socia del consorcio, aunque eso por supuesto que está bien valorado, pero también si tenemos ya identificados qué pymes van a trabajar en el despliegue de estos sistemas, pues lo podemos decir, ¿no? Cuántas pymes van a hacer, qué empleo se va a crear en estas pymes, todo lo que podamos aportar para hacer más realista o más creíble nuestro proyecto, mejor para la evaluación y para obtener más puntos. Esta slide ya la utilicé, la he reutilizado de septiembre, pero me parece interesante sacar qué se tenía en cuenta en los diferentes puntos de la convocatoria de I+D de almacenamiento, porque prácticamente nos volverán a medir por este mismo rasero, ¿vale? Entonces, para que a la hora de preparar o de perfilar los proyectos tengáis en cuenta que habrá que responder a estos puntos, que igual no salen como tal, pero si lo podemos desarrollar en nuestras propuestas, pues estará mejor que si solo nos limitamos a responder a lo que específicamente sale en la convocatoria. Un poco por eso está ahí puesto. Vale, eso es la convocatoria de almacenamiento hibridado. Otras convocatorias que tienen que salir, bueno, pues hasta finales de este año se ha publicado el borrador de la orden de bases, estuvo abierta a participación pública, desde Epival se recogieron las aportaciones de todos vosotros y aquí lo que están buscando son soluciones innovadoras a los retos de la transición energética. Le han llamado así, y que dé servicios de flexibilidad, para que nos permita una mayor integración de energías renovables. Salen 3 líneas dentro de esta convocatoria, saldrán. Una, centrada en proyectos de I+D. Innovación le llaman en la transición energética. Cualquier proyecto relacionado con producto, procesos, servicios que nos sirvan para conseguir los objetivos de transición energética. En esta línea es donde la orden de bases deja abierto que se podrán financiar los proyectos presentados al sandbox regulatorio. Ya sabéis, ya hubo también otra Open Session organizada por AEPIVAL, donde se trató en detalle esta borrador de orden de sandbox, ¿no? Y qué se esperaba y donde se fijaba, se decía claro que no iban a tener financiación. También es verdad que, tal como comentó Luis, IDA era consciente de que estos proyectos necesitaban un esfuerzo por parte de las organizaciones y se iba a intentar buscar una vía de financiación. Bueno, pues esta es la vía, ¿no? Entre estos proyectos de innovación se dejará abierta la puerta a la participación de proyectos que estén alineados con el sandbox. Otra línea dentro de esta orden de bases, inversiones para aumentar el nivel de protección del medio ambiente, cualquier inversión que sirva para descarbonizar el sector energético y mejorar la integración de renovables. Aquí ya no solo estamos hablando de sistemas de almacenamiento, sino también puede ser sistemas de digitalización o cualquiera de eso que nos permita avanzar en reducir en descarbonizar el sector energético. Finalmente, una línea específica para startups, para crear nuevas empresas, para capacidades productivas, ¿vale? Ayudas a la inversión productiva, donde proyectos que han salido de incubadoras o por ejemplo, de Neotex o de iniciativas de I+D se materialicen, creen empleo y creen capacidad productiva en el país. Aquí un poco más en detalle las ayudas, ¿no?, que habrá para cada una de estas líneas. Innovación en la transición energética serán proyectos de I+D, donde vemos que una pequeña empresa en un proyecto individual tiene un 45%, podría obtener de subvención y llegar hasta un 60% si son proyectos en cooperación. El de descarbonización del sector energético, estamos hablando de inversiones para proteger el medio ambiente, y las ayudas parten de un 40% de la inversión para actuaciones que superen las normativas.
La línea de startups para la transición energética, pues aquí va de acuerdo a las ayudas a la inversión y os hemos dejado aquí las ayudas máximas que podría tener una pequeña empresa o una pequeña empresa innovadora, ¿vale? Es importante eso, que solo está dedicada esta línea para pequeñas empresas, tal como sale en la orden de bases. Lo último que ha salido, el último borrador de orden ministerial que tenemos así localizado es la primera convocatoria de acceso al banco de pruebas regulatorio. Os hemos dejado el enlace por si queréis presentar alegaciones, que están abiertas hasta el 17 de enero. Yo creo que también, Luis, luego ya confirmarás, desde Apival también se están recopilando. Y bueno, pues no tiene una ayuda directa asociada, pero como comentaba antes, estos proyectos, su I+D que necesita podrá ir financiada en esta otra convocatoria de los modelos de negocio. Y tenéis dentro de la documentación que está colgada en el portal de participación pública las condiciones para ser elegible, la memoria de contenido para poder acceder a este sandbox y finalmente la memoria de justificación. Aquí pues todo lo que queráis aportar para modificar esta convocatoria, pues antes del 17 de enero habrá que enviar. Otra convocatoria también que está prevista, que tiene que salir, que está el borrador de las bases, es específica para Baleares y para Canarias, pero la he incluido porque se va a solicitar en todas ellas, en las dos comunidades, que las instalaciones nuevas de generación que se instalen lleven sistemas de almacenamiento. Será un requisito mandatorio. Entonces, bueno, pues hay 36 millones, es lo que se ha publicado que hay en Islas Baleares para las convocatorias. En Canarias no he encontrado el dato, sí que hay una bolsa de 300 millones, pero específico para esta convocatoria no lo hemos visto. Pero bueno, pues se publicará. Lo importante es saber un poco qué nos van a pedir y saber eso, que el almacenamiento tiene que ir sí o sí, ¿no? ¿Y qué piden que sea el almacenamiento? Bueno, pues una capacidad mínima de almacenamiento de 2 horas. Y es una potencia de almacenamiento de 1 megavatio por cada megavatio nominal de potencia renovable nueva instalada. Eso será esta convocatoria que la va a gestionar IDAE, pero es para actuaciones que se vayan a implantar para parques o en Baleares o en Canarias. Proyectos también que deberá lanzar Ciuden. Ya sabéis que hubo una participación, una llamada para la participación pública para dimensionar qué tipo de proyectos se podrían ejecutar ahí. Bueno, pues de todo lo que se envió, Ciuden tendrá que sacar luego las convocatorias, donde también se intenta apoyar los temas de almacenamiento energético. Y ya para finalizar, convocatorias que tienen que salir, pero de las que aún no sabemos, bueno, o no sabemos las condiciones o quedan un poco más para adelante en el tiempo, pues tenemos la de almacenamiento standalone, que no se han publicado las bases, pero por la filosofía de convocatoria será muy similar a la de hibridación, con lo cual una vez que tengamos que se publique la de hibridación nos va a dar pistas sobre qué es lo que se va a buscar en la siguiente y qué se va a valorar en esta de almacenamiento. Las subvenciones directas a empresas distribuidoras de energía, que aunque igual no directamente, pero sí estas empresas les están financiando la adquisición de temas para descarbonizar sus procesos, su actividad y donde se prima además que el origen de sus equipos sea nacional o europeo, ¿no? Entonces ahí pues, puede haber una oportunidad. La nueva convocatoria de emisiones de CETI que se tendrá que publicar, la convocatoria de valles de hidrógeno que está pendiente de que se pueda elevar, de que la ayuda máxima, que en vez de ser 15 millones por proyecto, sea superior. Y finalmente la convocatoria de economía circular, la específica, ¿no? Para los 3 sectores, incluidos vuestros proyectos. Para finalizar, esta es la última diapositiva ya, un poco repasar todo lo que en junio se dijo que iba a salir. Bueno, pues el Ministerio ya se puede apuntar check, check, check casi en todo, ¿no? Lo que tenía aquí de próxima apertura ya o ha abierto todo o ya tiene las bases definitivas publicadas, con lo cual, bueno, pues
bajo sus estándares, ya ha cumplido con lo que estaba previsto para 2022. Y esperamos ahora que en estos días saquen un poco el calendario de qué es lo que va a salir en el primer semestre del 23, porque nos da bastante visibilidad y más o menos lo terminan cumpliendo, aunque sea a final del semestre, pero termina llevándose a la práctica. Y esto es todo por mi parte. Entonces, a partir de ahora, pues las preguntas que tengáis, intentamos solucionar. Bueno, Maite, muchísimas gracias. La verdad es que has hecho un resumen formidable de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mientras vais pensando alguna pregunta que os pueda interesar, a mí hay un par de ellas que quisiera hacerte. Veo que está abierta el autoconsumo con baterías. ¿No están consumidas todavía entonces? ¿O qué fecha tienen de cierre? La fecha de cierre oficial de los programas es el 31 de diciembre del 23. Tienen un año más. Están súper agotadas, pero el mensaje es seguir presentando porque se espera que sí que llegue más presupuesto. Pero Entonces, está súper agotada la de autoconsumo, pero la de almacenamiento para autoconsumo también. también, sí, Vale, están vale. muy agotadas. Sí, sí, sí. O sea, que ha sido muy exitosa, sobre todo en el mercado residencial, entiendo que es quien más, o comercial, ¿no? El pequeñas Sí, instalaciones de de pequeñas autoconsumo instalaciones. que han instalado Sí, almacenamiento. Muy sí, bien. sí. Tenemos un histórico del concepto de externalidades, es decir, que se haya resuelto, aparte del nudo de transición justa de Andorra, lo digo porque nosotros en nuestras alegaciones hemos intentado defender que las externalidades en esta primera convocatoria no tenga mucho peso, que tenga más el peso del contenido local, pero hay muy poco histórico y muy poca capacidad de ser previsible y realista, como tú muy bien has dicho, en conceptos tales como creación de empleo, etcétera, ¿no? Industrias como la eólica, la fotovoltaica, que tienen mucho más histórico, pueden hacer predicciones por megavatio instalado, etcétera, ¿no? El almacenamiento intentamos que sea mucho más de entrada, que se pese el contenido local y, por supuesto, el avance de los proyectos, ¿no? Creo que esto es un tema importante. ¿Hay algún histórico más allá del nudo de transición justa que nos pueda dar una idea de qué peso acaba teniendo según qué diferentes criterios? Tenemos lo que salió en la de I+D de almacenamiento, donde se vio también, ya ahí estaba el peso que daba a cada una de estos inputs. Sí que es verdad que en esa convocatoria, desde lo que manejamos en Zabala, las cifras de empleo, por ejemplo, no tenían nada que ver con la que luego fue en hidrógeno, eran muchas más bajas, pero en línea con el resto de proyectos. O sea, yo creo que al final aquí no puedes comparar, como decías, una industria con otra, pero sí que tus valores tienen que estar acorde deberán ser más o menos similares con otros competidores, ¿no? Para poder ser Bueno, también realista y eso también se valora dentro de, digamos, la solvencia técnica, ¿no? Del proyecto. El que evalúa ya sabe también qué capacidad tiene esa planta de generar, sobre todo cuando das cifras muy desorbitadas, yo creo. antes de ir con las preguntas que están llegando, he visto que en los nuevos modelos de negocio todavía no hay cantidades asignadas. No, No. no hay cantidades, no. Perfecto. Bueno, oye, vamos a leer alguna que en PGF no sabemos muy bien quién es. Hola Maite, muchas gracias. Quería preguntarte si la línea de hibridación con renovables le ayuda sobre el CAPEX o sobre la amortización del mismo. Este es un tema muy delicado porque, como sabes, la de I+D actuaba Sí. con un efecto de amortización que penalizaba mucho. Los porcentajes de 45, 50 y 60 al final se quedaban en 10, 12 y 15. O sea, que este tema, ¿cómo está? Es sobre el CAPEX, porque lo han sacado con una normativa, con el artículo 41, que son inversiones, lo pone así, inversiones para proteger el medio ambiente. Entonces son inversiones sobre el CAPEX. Entonces, es importante aclarar que el CAPEX del almacenamiento, no del CAPEX del activo conjunto. O sea, Eso una es, hibridación, en caso de una hibridación, ¿no? eso La es, fotovoltaica, por ejemplo, no iría con subvención, sí sobre el CAPEX que represente en el eso es, total del activo el almacenamiento. Esto es eso muy es. importante. Perfecto. Ujú. Pero no sobre la amortización. O sea que si No, costara, oye, 1 millón de euros, ¿no? Y la planta 3,
y el almacenamiento 1, los 3 de la fotovoltaica quedarían fuera y el del Y el millón 1 entero. llegaríamos al 45, 50 o 60% dependiendo del perfil del tiempo. Eso es, correcto. Vale, hola Daniel Pérez, muchas gracias por la presentación. Bueno, solo decir que esta presentación la compartiremos con todos los socios de Atival. Hoy ¿hay o se espera alguna línea de ayudas para almacenamiento standalone? Sí, dentro del plan de recuperación del componente 8 hay previsto una línea de ayudas para standalone, pero todavía no tenemos ni el borrador de las bases. Pero sí que en 2023, según su planning, su planificación, deberían sacar esta convocatoria de standalone. Vale, solo decir una cosa, que ayer tuvimos una reunión con el Ministerio y la convocatoria de hibridación está prevista para el 2022. O sea, que quedan 9 días. O sea, deberíamos llevarnos una sorpresa en los próximos días. Aunque sí, como dices tú, la saca el IDAE con un periodo previo, en fin, las Navidades las podemos pasar tranquilos, Sí, pero eso vendrán es. 2 o 3 meses por delante muy agitados. Lucas Antón Losada, gracias Lucas por tu pregunta. Muchas gracias por la presentación, Maite. Yo tengo varias preguntas. Venga, vamos con ellas. Convocatoria de repotenciación eólica. ¿Solo son elegibles plantas eólicas existentes en operación o podría presentarse un proyecto en desarrollo con autorizaciones otorgadas al que se le incorpora almacenamiento? En repotenciación, ¿eh? En repotenciaciones para plantas ya existentes. Vale. Bueno, y luego coincide con la pregunta de Dani o de Daniel, ¿cuándo creéis que podrían las líneas de almacenamiento standalone? Yo creo que no tenemos una fecha, es No, especular, ¿no? Decir eso en es. septiembre, decir el primer trimestre o el segundo, no tenemos constancia. ¿Sabéis si habrá otras rondas de convocatoria para hidrógeno como la del proyecto Pioneros? Las bases permiten ir a varios años, pero así como el año pasado IDAE hablaba casi abiertamente de que intentarían repetir las convocatorias, ahora ya el mensaje es tenemos que ver cuánto presupuesto remanente nos queda de lo que ya tenemos, ya lo que ya tienen financiado, que es tanto las convocatorias de hidrógeno como lo que ha venido del IPCI. Entonces, no sabemos si va a volver a salir. Vale. Gracias, Pepe, por aclarar quién eras. De nuevo, Lucas, por último, he echado en falta las ayudas a renovables en islas, Canarias y Baleares, en las que se puede incorporar generación de hidrógeno o almacenamiento. El borrador de la convocatoria menciona proyectos innovadores. ¿Creéis que sería elegible un proyecto offshore? Sí que he puesto, hay una slide sobre Canarias y Baleares. No tengo ahora en mente si es offshore, si está dentro de lo que están valorando. Yo creo que no. No, es en tierra, me parece, que se refieren a los proyectos. Pero como está todavía el borrador, igual en la fase de alegaciones se incluye el offshore. Vale, hay algo que es importante mencionar, yo creo, y es que independientemente de las ayudas directas de almacenamiento, em, yo creo que el Ministerio ha entendido muy bien que gran parte de su capacidad es como un colateral de otros desarrollos de generación, ¿no? Entonces ya lo hizo en los concursos de capacidad, que serán los próximos que vendrán el año que viene, donde el almacenamiento juega un papel importante y así va a suceder también en otros concursos o licitaciones o programa de subvenciones, ¿no? El hecho de que puntúes por el hecho de tener almacenamiento, ¿no? Por lo tanto, no es que sea focalizado exclusivamente en almacenamiento, sino que el hecho de incorporar almacenamiento cualifica mejor un proyecto y te da más acceso a la subvención sobre un CAPEX total, ¿no? Creo que esto es una estrategia muy interesante que nosotros apoyamos y que desde luego esperemos que den muchos frutos porque va a ir diseminando pequeñas unidades de almacenamiento y por lo tanto haciendo que esto crezca de una manera más sostenible, ¿no? Gracias Álvaro por tu pregunta. En las convocatorias de las islas se podrían presentar proyectos exclusivamente para incorporar almacenamiento o deben ir asociados a una repotenciación de la planta. Si quieres compartir la slide De las islas, de las islas, ya, se han hundido. no sé si está tan al detalle. Lo pongo, si lo tenía, tengo aquí. A ver.
Esto es lo que había. En Baleares, nuevas instalaciones eólicas y repotenciación de existentes. Dentro de los costes elegibles, tú puedes elegir con qué ir según lo que sale en el borrador. Entonces, perdona, ¿cómo era la pregunta? Si se puede ir La solo. pregunta es si podrían presentar proyectos exclusivamente para incorporar almacenamiento o deben ir asociados a una repotenciación, o sea, a un proyecto ya existente. Si es un proyecto ya existente, podrás incorporarle almacenamiento. Solo almacenamiento standalone no se ve aquí que sea lo que estén buscando. Que se pueden presentar proyectos exclusivamente para incorporar almacenamiento, pero entiendo que es una hibridación, pero en proyecto, no en funcionamiento. En función. Álvaro, confírmanos Sí, si es así la pregunta. Sí, favor, sí, pues lo toma claro la palabra. es porque leyendo la convocatoria, vamos, las bases propuestas no me quedaba claro si a la hora de incluir almacenamiento en una planta ya existente, si la convocatoria podía incluir, digamos, proyectos en los que la única mejora que vas a incluir en la planta es la de adicionar almacenamiento, o la mejora tenía que ir con una repotenciación que además incluyera almacenamiento. Yo casi pienso que tiene que ir siempre con o una nueva instalación o una repotenciación, o sea, con aumentar la potencia de generación. Pero siendo borradores no me atrevo a decir que va a salir así la convocatoria. Vale, Claro, oye, es que muchas gracias por la presentación. claro, las órdenes ministeriales tienen lo que tienen, ¿no? O sea, marcan un escenario base bastante cercano a la realidad, pero al final muchas cosas quedan pendientes de la licitación. Esta licitación que tiene que salir en los próximos 10 días de despliegue de hibridado de almacenamiento nos va a dar muchas pistas de los criterios a seguir en este tipo de convocatorias, ¿no? Carlos, hola Carlos, muchas gracias a ti. Carlos Bielsa de Blastec, quería saber cuánto puntúa en realidad el que los productos o empresas sean españolas o europeas frente a los que no lo sean. ¿Es una mejora baremada? A ver, dos cosas. Primero, empresa española o producto español. No tiene nada que ver. Una cosa, no sé si puedes acceder a una licitación con un CIF que no sea español de entrada. Y en segundo lugar, si ese proyecto de CIF españoles compran o no contenido local. Creo que son dos preguntas diferentes. Maite, ¿cómo lo ves? Claro, aquí si el CIF no es español no puedes acceder, tiene que ser español. Entonces, ¿cómo se puntúa? Pues hay unos criterios que hay que cumplir con la seguridad estratégica y autonomía europea. Y en principio es que tienes que cumplirlos, vas a ir por delante de otros que sean de fuera de la Unión Europea. ¿Cómo si específicamente eso tiene 3.4? Pues igual en la convocatoria lo sacarán, pero la filosofía es que sí, que vaya por delante, que se puntúe, porque eso te garantizará que haya recambios o que no haya fallos en el suministro. Perfecto. Yo personalmente no tengo más preguntas. Yo creo, Maite, que vamos a hacer esto con más frecuencia, porque me ha sorprendido ver convocatorias de las que no tenía constancia, ¿sabes? Y creo que son muchas, ¿no? Independientemente de que no sean fondos Next Generation, creo que hay más oportunidades de las que nosotros al menos yo al menos teníamos registrados, ¿no? Creo que deberíamos tener una actualización con más frecuencia porque creo que hay oportunidades que... Lo que sí es cierto es que hay niveles de licitaciones digamos que hay mucha más demanda de dinero, ¿no?, que oferta, y hay otras que se han quedado por debajo, ¿no? Las de hidrógeno parece que tienen alfombra roja en este sentido. No alfombra roja, no sé si es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que realmente se otorga todo el dinero en almacenamiento de I+D. Parece que nos hemos quedado corto. El Ministerio no lo veía mal, ¿eh? Es decir, no estaba descontento. Sí es cierto que el I+D y almacenamiento, pues no es fácil encontrar muchos proyectos de volúmenes importantes si además sacabas el litio en la ecuación, ¿sabes? Claro. Era lo que pasaba. Entonces, el enfoque era correcto, pero claro, el scope de lo que dejas es muy pequeño, ¿no? Es decir, ¿tienes la sensación de que hay vías que vuelan a una velocidad de vértigo y otras que les cuesta más colocar el dinero, ¿no? Sí,
Claro, convocatorias cuanto más complejas son, y esta de I+D de almacenamiento era compleja porque te hablaba de que no puede ser TRL9, pero tienes que acabar conectado a red, que claro, eso es más complicado de entender que un despliegue de hidrógeno de dime quién te va a consumir lo que sale del electrolizador. Entonces, claro, eso hizo yo creo que muchas empresas se lo pensaran a la hora de plantear una propuesta. Pero por otro lado, también el mensaje es que no nos dé pereza, porque cuanto más complejo es, aunque tengamos que trabajar un poco más al principio para entenderlo, más probabilidades hay de éxito y de obtener financiación. Luego, que sepáis que estamos trabajando con el IDAE, que las licitaciones incorporen menos documentación, porque son auténticas pesadillas, ¿no? De hecho, cuando se cierra, cuando hay una fecha de cierre, lo primero que dice el IDAE o el Ministerio o quien sea es, por favor, jugar con 48 o 24 horas de adelanto. No esperes al último momento, porque te puedes quedar fuera, como se han dado casos que se han quedado fuera, porque en las últimas 3 horas todos son problemas, ¿no? Y te puede entrar la red con sobrecarga y finalmente no lo consigues colocar, ¿no? Y te quedas fuera de una licitación. Si no hay más preguntas, por mi parte, no tengo mucho más. Una última oportunidad. ¿Alguien quiere preguntar algo? Podéis hablar también si queréis. Bueno, pues oye, Maite, mil gracias, de verdad. Vamos a estar más, aunque sean sesiones más breves y ¿sabes? Más concretas de temas más concretos, no dejemos de escapar oportunidades de financiación. Como siempre, Zabala es uno de los grandes en este sentido y creo que cualquiera de vosotros, como por ejemplo nosotros en nuestro caso personal, estamos muy contentos con ellos y por lo tanto nos da mucho relax que sean nuestros socios en este tipo de actividades, ¿no? Así que desearos a todos unas felices fiestas. Nos convocamos en enero pronto para seguir con estas sesiones que tratan de ser muy pedagógicas y muy informativas y muy útiles. Maite, mil gracias, darle recuerdos a todo tu equipo, a Daniel, a los Danieles, sí. y gracias a todos vosotros. Hasta la próxima. Maite, solamente una cosa, confirmarte que sí, que en efecto tenemos organizado el grupo de trabajo para las alegaciones de Sandbox. Así que, como no podía ser menos, Epival está involucrado en esta convocatoria también. Muy bien. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Gracias. Maite, ¿te quedas con nosotros un ratito, por favor? Sí. Perfecto.